¿Te gustaría escuchar sobre un caso real dentro de la familia de cómo es que se puede vivir las consecuencias de un trauma sexual, especialmente en la relación padre e hijo? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Este ya es el video número 5 de nuestro taller Comprendiendo y Sanando el Trauma Sexual. Y hoy te queremos seguir hablando acerca del trauma sexual en el hogar y queremos darte el ejemplo de cómo es que se ve. De hecho, este es un caso real que yo leí en un libro y te lo quería compartir, especialmente para poder darte ejemplos que a lo mejor se relacionen contigo o se relacionen con alguien que conoces, o para que tengas una profunda idea de cómo es que se puede dar estas emociones fragmentadas dentro de un hogar. Te quiero recordar también, de acuerdo a Peter Levine, qué es lo que es un trauma. Estamos hablando en este momento de todos esos efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza para su vida. Y en este caso nos estamos centrando en el abuso sexual. Cuando un niño es abusado sexualmente o tenga cualquier otra clase de trauma emocional, van a surgir efectos debilitantes después de la experiencia, durante la experiencia también, pero después de la experiencia, que se van a llevar consigo hacia la edad pues de la adolescencia, de la juventud, y cuando ese sea adulto, y especialmente en las relaciones de noviazgos. Y hoy te queremos hablar de ya una familia que ya ha sido conformada, pero que un padre de familia fue abusado en la niñez y no trató su trauma. Y como estamos hablando del trauma sexual, aquí lo que queremos agregar es que esta experiencia va a impactar, va a causar efectos debilitantes en la energía sexual, en la vitalidad o energía de vida y en la capacidad para sentir emociones de placer o sensualidad. Este es el caso real que yo estaba leyendo sobre un padre de familia y te quiero poner en contexto, ¿no? Entonces, cuando un niño sufre una experiencia de abuso sexual, esas sensaciones debilitantes se van a llevar en toda la vida. Vamos a suponer que este hombre hoy en día tiene 35 años, ¿no? Entonces, esas sensaciones de los 5 años de edad, suponiendo que fue esa edad, las lleva consigo, no las trató, nunca le hablaron del tema o tuvo miedo, tuvo vergüenza de hablar sobre eso. Entonces las va a llevar a la vida adulta. Cuando ya tiene pareja, como no lo ha hablado, o a lo mejor su cerebro lo reprimió bastante, y hasta el día de hoy a lo mejor él piensa que no tiene que hacer nada como eso. Ahora hay casos diferentes, ¿no? Hay casos en los que a lo mejor tuvo una vida muy amorosa, una vida muy exitosa. Pudieron haber habido muchas situaciones donde a lo mejor sí curó el trauma sexual, pero en este caso no se ha tratado, no se ha curado. Entonces esto va a hacer que haya muy poca confianza sobre el tema con la pareja, que no se trate esto y por lo tanto que haya, digamos, un secreto dentro de él que él piensa que no le va a causar ninguna situaciones negativas, pero va a haber poca confianza sobre el tema con la pareja y van a haber unas posibles emociones de vergüenza, de miedo, de culpa, esa sensación de querer que no descubran eso que te pasó, porque ¿qué va a decir mi pareja? ¿Me va a dejar mi pareja? O van a crecer, ¿no? Las emociones de vergüenza, miedo y culpa. Durante la experiencia sexual, durante el acto sexual, podrían también surgir esas mismas emociones de vergüenza, de miedo y de culpa, y esto pues llevaría a malas interpretaciones entre lo que está sucediendo, lo que causaría que la pareja se distancie, ¿no? Entonces la otra persona va a saber que algo pasa, pero al no saber qué pasa, va a sacar conclusiones erróneas sobre que la relación está mal, sobre que ella está haciendo algo negativo, sobre algo a lo mejor le pasó a él. Van a haber muchas conclusiones porque la mente va a querer saber. Cada vez que sentimos que algo negativo, que algo extraño está sucediendo en la relación, la mente tiende a buscar, pero como no tiene la información correcta, en la mayoría de casos las conclusiones van a ser erróneas. Entonces, también lo que va a suceder es que el trauma sexual pues se despierta cada vez que va a entrar en interacción, ya sea con su esposa, pero también se va a despertar cuando la energía sexual de los niños se despierte. Porque recuérdate que es una energía que compartimos con todos los seres humanos y que esa energía sexual de los niños va a tener un impacto en el padre. El padre tiene un trauma sexual y como no sabe qué hacer con su energía, los niños van a despertar esta energía en él
Y es ahí donde va a salir el trauma, las emociones que están quebrantadas, los pensamientos negativos, y él pues puede entrar en una especie de caos, ¿no? Y ese es el ejemplo que yo leí. Un padre que se aterrorizaba cada vez que tenía que cambiar los pañales de su hijo. O sea, esta visión, este momento de contacto con el niño, de verlo desnudo, hacía que el padre entrara en un cierto terror. No estoy diciendo que pase con todos los padres, pero en ese ejemplo así pasaba. Entonces este padre empezaba a tener pensamientos, empezaba a tener miedos, empezaba a tener vergüenzas y empezaba a tener unos pensamientos que no eran de acuerdo al momento o basado en lo que él cree que es lo correcto. Pensaban a venir sensaciones muy que lo hacían asustarse y que lo hacían pues entrar en ese terror, ¿no? Entonces lo que el terapeuta le aconsejó es que se centrara en las sensaciones y no en el niño, no en lo que estaba haciendo con el niño, que se permitiera centrarse, ver, sentir todas las sensaciones, porque es una energía que empezaba a recorrer a este padre de pies a cabeza, y especialmente en los órganos sexuales. Se le pidió que se centrara en las sensaciones sin pensar en ellas, sin darle la etiqueta que son malas, y que los pensamientos permitiera que vinieran, pero que no se identificara con los pensamientos, que los dejara recorrer, ya que los pensamientos tienen esta función. Si te centras en el pensamiento, te vas con el pensamiento, te identificas con el pensamiento, te haces uno con el pensamiento, le pones una etiqueta. Pero si solo lo dejas que recorra y tú te regresas, permites que el pensamiento camine, fluya, se vaya, verdaderamente se va, porque son oleadas que vienen. Las sensaciones, que son parte del cuerpo, van conectadas con las emociones, y las emociones producen pensamientos, ¿no? Y lo que la mayoría de gente hace es que siente algo, piensa algo y le dan una etiqueta, y ahí es donde entra el miedo o las acciones. Pero en ese caso, la recomendación fue centrarse solo en las sensaciones sin pensar en ellas, sin darle una etiqueta de que son malas, de que va a causar un problema, y sin tomar ninguna acción. La acción aquí era solo centrarse en las sensaciones y permitirle que las sensaciones hablaran, porque las sensaciones quieren revelar algo. Incluso si vienen de un trauma emocional, sexual, te quieren decir que hay algo ahí abajo. Y normalmente tenemos la sensación primaria y las sensaciones secundarias. Secundarias quiere decir que son un mecanismo de defensa. Cuando él se centró en las sensaciones sexuales que él estaba teniendo, se dio cuenta que poco a poco esas sensaciones o esta emoción pasaba del terror a convertirse en una ira. Y cuando se centraba en esto, esa ira trajo el recuerdo de cuando él fue abusado de niño. O sea, este evento estaba ahí enterrado, estaba mandando sensaciones, pero no era para que él se sintiera culpable ni para que él se sintiera un mal padre, sino que era porque le querían mostrar un evento que había estado ahí enterrado, el cual no se había visto, no se había trabajado, no se le había permitido fluir. Y esto es lo que sucede. Cuando no pensamos de una forma correcta, cuando no somos acompañados, cuando no comprendemos el tema, viene una ansiedad, viene un miedo, viene una vergüenza, viene una culpa, vienen pensamientos y pensamos que eso es todo, cuando en realidad esas sensaciones son un mensaje del inconsciente que nos quieren avisar sobre algo que se le necesita poner atención, pero que no se le ha dado la atención correcta. Entonces, en ese momento que él se da cuenta que se convierte en ira y que trajo el recuerdo de cuando fue abusado de niño, ya que él había sido abusado por su abuelo favorito, y ese pues es un incesto, ¿verdad? Es el término que se utiliza en psicología. Es un evento verdaderamente que trauma a la persona y que es muy, muy conflictivo, porque es un personaje que debería de quererte, protegerte, amarte, educarte, acompañarte, brindar emociones placenteras, pero familiares. Y en este caso, este personaje que era el abuelo, lo que hizo fue pues abusar de él, ¿no? Entonces, él entonces, después de que se permite sentir las sensaciones de la energía sexual, se da cuenta que después empieza a salir la ira, porque le da el permiso a la ira a salir, ¿no? Y entonces viene el recuerdo. Enfrentarse a este recuerdo es bastante difícil, especialmente cuando uno no es acompañado por un profesional, porque no sabemos qué hacer con él. Entonces, estas sensaciones le permitieron sentir ira hacia el abuelo, ¿no?
Y el problema también es que como hijos hay una interpretación mental, de acuerdo a cuál haya sido tu educación, es que no es correcto sentir ira, no es correcto ir a hablar sobre este tema, no es correcto incluso contarlo a otras personas, cuando en realidad esas experiencias es necesaria contarlas porque es la manera que liberamos la experiencia. Es necesario hacer algo con ellos, haya sido quien haya sido, porque ahí están enterradas y te van a causar un problema. Entonces, esta experiencia le dio la oportunidad de descubrir la ira. Mientras él se permitía sentir ese enojo, entonces la ira, el enfado, empezó a desaparecer, porque las emociones son eso, son energía que recorren y que quieren salir, pero cuando no le permitimos salir, se estancan y empiezan a crear una especie de energía más fuerte que empieza a pulsar. Y pues cuando no les permitimos salir, en algún momento van a salir de formas erróneas, ¿no? Entonces empezaron a salir lágrimas de liberación, porque las lágrimas es otra de las maneras. Cuando se hace consciente, las lágrimas son liberadoras. Cuando no se hace consciente, cuando se hacen desde el punto de victimismo, las lágrimas es como que uno se estancara en las lágrimas y lloras por la misma situación, pero sin darle lugar a la sanación. Pero cuando se hace consciente, cuando uno se rinde a la emoción, cuando uno la enfrenta, cuando uno la abraza, cuando uno la recibe, le da el permiso de decir lo que tiene que decir y de hacer lo que tiene que hacer, obviamente en la propia persona, y entonces pueden venir ya sea temblores, ya sea deseos de vomitar, dolores de estómago, de espalda, hay una cierta ansiedad, un dolor de cabeza y en este caso lágrimas, deseos de gritar, que son maneras de liberar el trauma almacenado, la energía traumatizada almacenada, que es el término que nos da Peter Levine. Al permitirse esta experiencia a su nivel total, se le podría decir, entonces él sintió un alivio al comprobar que no era una mala persona, ya que las sensaciones principales de terror cuando estaba cambiando los pañales de su hijo le hacían pensar que él era una mala persona de acuerdo a los pensamientos y sensaciones que estaba teniendo. Pero cuando se permitió sentir todo y vinieron estas lágrimas de liberación después del enojo, después de aceptar el recuerdo, él empezó a sentir un alivio porque empezó a comprobar que él no era una mala persona. Entonces, al permitir que la energía fluyera, empezaron a venir otras sensaciones y otras conclusiones. Porque el asunto aquí es que cuando no entendemos la energía interior, y ahorita ni siquiera me tuviera que meter en el trauma sexual, sino que en cualquier herida emocional, esas sensaciones, al ponerle una etiqueta, nos hacen creer cosas sobre nosotros mismos que son erróneas. Y si las dejamos, puede ser que en un futuro podamos cometer acciones que no están de acuerdo al bienestar propio ni de otras personas. Pero cuando les permitimos salir, otras emociones empiezan a fluir y otros pensamientos y otras conclusiones. Él empezó a sentir alivio porque el trauma se estaba liberando y sobre todo al comprobar que no era una mala persona. Porque él no era una mala persona. El tener un trauma sexual no te hace ser una mala persona. Fuiste víctima en algún momento de un evento que no debió de haber ocurrido, pero que ocurrió. Y no te hace una mala persona el que esto haya ocurrido. Entonces los conceptos empezaron a cambiar cuando se da cuenta que la energía empieza a fluir. Entonces esto es importante. La energía traumatizada va a causar sensaciones. Como no le hemos dejado salir, esas sensaciones se van a disfrazar de otras sensaciones. Y esas sensaciones van a causar unos pensamientos equivocados sobre nosotros mismos, sobre el evento presente, sobre las relaciones que tenemos hoy en día con nuestra esposa, con nuestra novia o también con nuestros hijos. Entonces esta parte es importante, esta secuencia es importante entenderla. Pero cuando le dejamos liberar esta energía traumatizada, las verdaderas emociones que no nos habíamos permitido sentir empiezan a fluir y como empiezan a fluir, entonces las conexiones con los pensamientos y con las conclusiones también empiezan a cambiar y es ahí donde viene el alivio. Entonces, ¿cómo se sana una emoción? Sintiéndola en su totalidad, que es una de las cosas que te enseñan los terapeutas a sentir, a ir más allá de la sensación superficial, a confrontar el evento inicial, pero de una forma segura. Esto es importante, sentir la emoción de una forma consciente. ¿Cuál es el ambiente seguro? Soy yo mismo, mi cuerpo, mi pensamiento
es el ambiente seguro. Entonces, el terapeuta también lo que hace, y que es lo que debería de hacer una familia, crear un espacio seguro en la familia donde se puedan hablar de estos temas, donde se pueda liberar las emociones y ayudarle a sacar las mejores conclusiones para que se dé cuenta que aquí se puede sentir, y no solo se puede, sino que es lo correcto. Es a lo que se le invita a la persona, ¿no? Este ejemplo se dio y entonces él se sintió muy bien. Pero más adelante, él se dio cuenta que cuando él miraba a su esposa también cambiarle los pañales a su hijo, él empezó a sentir las mismas sensaciones negativas que sentía antes. ¿Por qué sucedió esto? Porque muchas veces el trauma no se libera completamente en una sola sesión de sentir. A veces es un porcentaje. Sin embargo, aunque este porcentaje haya sido 10%, 50%, si quedan residuos, va a ser más fácil la segunda vez que vamos a sentir. Entonces, al ver a su esposa y sentir lo mismo, se volvió a dar la oportunidad de sentir verdaderamente, y entonces empezó a comprobar que la energía sexual se reorientaba hacia su esposa. Ahora, esto es importante. Energía sexual solo es una, o sea, no hay 20 energías sexuales, solo es una. Pero la diferencia quiere el filtro. Es como que está la energía sexual que es tuya, o la energía emocional, y el trauma se convierte en el filtro. ¿Te recuerdas que en videos anteriores, especialmente basado en la interpretación del Dr. Gabor Maté, él nos dice que el trauma es un lente por el cual miramos al mundo exterior, a los demás y a nosotros mismos? Es la manera en la que interpretamos todo. Cuando el trauma cambia, el lente cambia y nuestras interpretaciones cambian. Y otra manera de explicar es el lugar, la manera en la que se canaliza la energía emocional, la energía sexual. Lo que podemos hacer con ella también cambia porque ha habido una sanación. En este caso que utilizo el ejemplo del lente, es como que el lente estaba quebrado y ahora ya no está tan quebrado. O como que estaba sucio y ahora está más limpio. Ahora puede ver los caminos correctos y puede caminar por donde debería de caminar. Entonces se dio cuenta que estas sensaciones sexuales que venían nuevamente, pero que un poco distorsionadas, ahora que anteriormente ya se había dado el permiso de sentirlas de una forma correcta porque le habían enseñado cómo se hacía esto, ahora comprobó que la energía sexual se reorientaba a su esposa, o sea, al lugar correcto donde no había por qué tenerle miedo. Entonces, al ver al niño, ahora ya no tenía las sensaciones de antes que le producían terror. Ahora las sensaciones que surgían eran de amor, de cuidado y de orgullo, que son las emociones y las sensaciones correctas que todo padre de familia tiene por esencia con su hijo. Pero lo repito, anteriormente, por energía sexual traumatizada, venían estas otras sensaciones que lo confundían y que le hacían tener la interpretación de que era un mal padre o de que algo malo él podía hacer. Pero se dio la oportunidad de sentir, de canalizar la energía sexual hacia donde tenía que ser, y por lo tanto empezaron a surgir las emociones de amor, cuidado y orgullo. Ahora, leer esto es muy bonito y se lee fácil, ¿no? Pero aquí el asunto es que hay que meternos a un proceso de sanación interior donde nos puedan educar sobre cómo funcionan los traumas, qué es lo que hacen en la persona y cuáles son los pasos correctos para sanar, que de una forma resumida, la sanación yo te la estoy dando como el aprender a sentir la totalidad de lo que estoy en ese momento percibiendo dentro de mí. La sanación se da cuando le doy el permiso a la emoción de salir. Y te repito que venimos de una cultura, de una historia donde se nos enseñó a no sentir, a reprimir las emociones. Especialmente en los hombres, contar sobre este tema no era algo correcto. Llorar para el hombre no era algo muy bien visto. Se le tiene miedo al sentir, al llorar, al decir que tiene miedo. Pero en esta buena y nueva educación que estamos teniendo, se nos dice que es correcto y necesario que los hombres y las mujeres aprendamos a sentir, a verbalizar lo que hay dentro de nosotros, a pedir ayuda. Y es ahí donde está la sanación y donde van a surgir las emociones, las sensaciones, los pensamientos y las acciones que verdaderamente deseamos para nosotros mismos, para nuestra pareja y para nuestros hijos, para crear un ambiente familiar emocionalmente saludable. Y entonces la familia, en lugar de ser un lugar donde la energía traumatizada se despierta y se desborda, se convierte en un lugar seguro para sentir, para sanar y para crecer y para explorar.
Entonces, este es un ejemplo que a mí se me hizo muy importante poder contártelo y que te des cuenta que estas son las oportunidades que hay, que existen, que hay esperanza cuando acudimos a la ayuda correcta, que tienen las habilidades, las herramientas correctas para poder ayudarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si los padres sienten menos temor de experimentar sus propias sensaciones? ¿Qué pasaría si esto se diera verdaderamente en los hogares? Pues entonces se van a establecer las fronteras adecuadas. El padre y la madre van a saber hasta dónde llegar y hasta dónde no. Van a saber cómo canalizar su propia energía sexual. Van a saber comprender lo que sus hijos necesitan verdaderamente para desarrollar una sexualidad saludable. ¿Por qué? Porque la sanación te da acceso a una sabiduría interior que todos tenemos y nos da la oportunidad de abrirnos a esos conocimientos que otras personas también tienen y las comprendemos y las podemos aplicar. Lo que también pasaría es que la confusión y la tensión pueden ser paso para unir a las familias. Lo que antes fue un trauma, ahora que yo comprendo que las sensaciones de culpa, de vergüenza, de miedo no son malas, sino que me quieren decir algo, entonces eso que crea confusión y tensión hoy la puedo utilizar inteligentemente, emocionalmente, inteligentemente. Puede ser un paso que termine uniendo a la familia en lugar de quebrantarla. Porque ya no hay miedo de hablar de lo que siento. Porque mi esposa y porque yo y porque mis hijos tienen la libertad de expresar cualquier cosa que estén sintiendo. Cada vez que le damos el mensaje a alguien de no hablar, de no expresar, estamos reprimiendo una verdad que está ahí adentro que va a ocasionar la fragmentación en la propia persona y en las relaciones familiares y de amistades y cualquier otra relación que venga en el futuro. Al hacer esto, entonces se sienten más libres de expresar el afecto y calidez hacia sus hijos, porque todo padre quiere hacer esto con sus hijos. Y muchos padres hoy en día confiesan que tienen miedo de abrazar, miedo de besar, miedo de acariciar, miedo de decir palabras tiernas porque no fueron educados así. Pero no es únicamente porque no fueron educados así. Es porque hay una energía quebrantada dentro de ellos. Porque esas cosas normalmente fluyen de una forma normal por sí solos, pero al no haber la educación y claro, y al haber un trauma, pues esto va a ser difícil. Entonces, esta expresión de afecto y de calidez no se va a dar solo en la edad de la infancia, sino que también se va a dar en la adolescencia, en la juventud, y aunque tus hijos tuvieran 40, 50, 60 años, se va a seguir pudiendo expresar el afecto y la calidez, ya que esto es algo que se necesita a cualquier edad. Tanto el padre y la madre necesitan expresarlo, como los hijos necesitan poder recibirlos. Entonces, ¿qué más pasaría si los padres sienten menos temor de experimentar sus emociones? Lo que va a pasar es que la expresión de cariño hacia los niños van a estar lejos del romanticismo y de la sexualidad. Anteriormente, con el trauma, pues esas distorsiones extremistas de mucho miedo y terror, o que se pudieran ir al romanticismo, porque también pasa en madres y padres que empiezan a tratar a sus hijos, la madre lo trata como que si fuera su novio, o el padre la trata como que si fuera su novia, en muchas veces sin ninguna mala intención, pero es por no saber canalizar. Al permitirse sentir todo y comprenderlo, entonces las expresiones van a estar lejos del romanticismo de la sexualidad, que esas son expresiones entre parejas, no entre hijos. Entonces se va a distanciar y van a comprender la diferencia de los dos y van a saber cómo poder expresar cariño de forma correcta. Entonces los adolescentes también se van a sentir capaces en sus noviazgos, capaces de recibir a la pareja y de darse a la pareja de formas correctas, ya que es imposible no sentir la energía sexual, pero hay formas correctas de canalizarlas. Y hay personas que no se sienten dignos de un noviazgo o que no saben cómo expresar el cariño de una forma correcta, otra vez por el trauma. Pero cuando los padres sí se permiten sentir esto, entonces los adolescentes también se van a sentir muy capaces en sus noviazgos y en su matrimonio y con sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no serán dirigidos compulsivamente hacia la promiscuidad. Entonces la promiscuidad surge de una mala educación sexual y del trauma sexual. Casi toda persona que viene de un trauma sexual que no ha sido sanado, pues va a caer en esta manera libertina o esta manera de no saber qué hacer con su energía sexual y únicamente va a hacer lo que él siente. O sea, las emociones lo van a arrastrar. Entonces, la promiscuidad aquí en este caso quiere decir satisfacer una necesidad de amor. El deseo de
entender que únicamente a través de la relación sexual es el amor, es basado a un trauma sexual. Entonces piensan que es la única manera que sienten amor, y de alguna manera sí tiene un poco de verdad, porque como no tienen recursos de amor, no saben cómo experimentar amor todo el tiempo, la única manera de intimidad que tienen es en el acto sexual. ¿Y por qué es que tienen tantas relaciones sexuales? Porque es la única manera que tienen para experimentar eso. Y aquí no estoy justificando el obrar de un hombre o de una mujer, sino que estoy diciendo que también esto es consecuencia de una mala educación sexual y de un trauma sexual. Entonces, volver a representar una violación de sus límites sexuales, eso también puede caer en eso, porque aunque tienen un deseo de tener relaciones sexuales, cada vez que despiertan la energía sexual al tener un trauma, despertar la energía sexual quiere decir que se van a tocar las mismas emociones del evento primario que ocasionó el trauma sexual. Entonces esto va a ser una confusión grande, porque por una parte quieren tener relaciones sexuales, las tienen, pero después de las relaciones sexuales empiezan a surgir las sensaciones del primer trauma sexual. Entonces hay una confusión entre es lo único que me da placer, pero también me da dolor. Pero como necesito placer, lo vuelvo a hacer y me vuelve a dar dolor. Y entonces por eso se van fragmentando bastante más. Y es así como se interrumpe el ciclo del trauma sexual transgeneracional. Cuando los padres de familia se permiten sentir de forma correcta las emociones, entonces ahí los padres están cortando el ciclo del trauma transgeneracional. ¿Qué es el trauma transgeneracional? Es que un padre de familia, al haber tenido un abuso sexual y no lo sanó, cuando tiene un hijo, de alguna manera podemos hablar de la madre, que su única manera de comunicarse es por medio de sensaciones cuando está en el vientre. O sea que las hormonas del trauma, en este caso cortisol y adrenalina, que no son las hormonas del trauma. El cortisol es la hormona del estrés y la adrenalina es la hormona de la fuerza y del miedo, pero que son las hormonas que se producen cuando hay un trauma, y son las hormonas que se siguen produciendo porque el sistema nervioso se quedó estancado. Entonces, cuando la mamá siente estas sensaciones porque el sistema nervioso está estancado, las sigue produciendo incluso cuando está embarazada, y entonces el niño ya empieza a recibir estas hormonas de cortisol y ya su sistema nervioso ya viene desregulado. Y el ambiente en el que se le va a educar el niño pues es con una energía sexual traumatizada porque no saben qué hacer, y entonces el trauma se sigue atravesando. Por así decir, un niño ya puede nacer con un trauma, aunque no lo hayan abusado sexualmente al niño, pero al venir de unos padres que han sido abusados sexualmente, hay la gran posibilidad de que hereden las sensaciones, ¿no? Que su energía sexual cuando se despierte ya de alguna manera ya se despierte un poquito traumatizado. Y esto lo podemos ver en muchos niños que a veces a muy corta edad ya presentan muchos miedos, posiblemente vergüenzas, y eso es interesante porque diríamos a qué edad es que se despiertan todas estas emociones. Y aunque en la edad de infancia, aquí por eso metemos el tema de las hormonas, porque el trauma está también en el cuerpo. Entonces, sanándote tú como padre de familia y reeducándote es la manera de romper el ciclo del trauma sexual transgeneracional, porque tu energía sexual está sana y porque la educación que vas a dar es muy diferente. Es una energía sexual sana. Entonces es el ambiente, por así decir, lo que va a hacer, lo que se va a cambiar, y eso va a romper el ciclo, y entonces tus hijos ya no van a tener que pasar por esas situaciones incómodas. Y para terminar este video, yo te dejo con esta pregunta. Ahora que ya tienes toda esta información sobre el trauma sexual, sobre lo que sucede, sobre las causas, sobre los síntomas, sobre los ejemplos reales que te he dado, sobre cómo se vive una sexualidad fragmentada y una sexualidad sana, como yo te he dicho antes, no me creas nada, por favor, sino que cuestiona todo lo que te he dicho. Pero ahora que ya tienes toda esta información, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Hacia dónde te lleva? Yo te invito a que no te quedes únicamente con estos videos, a que no te quedes con la sensación de que ya lo sé, ahora sé qué hacer. Como te lo he repetido antes, estos videos no tienen la meta de curarte, porque te mentiría completamente si pusiera un título, cómo mira este video y te vas a sanar. Imposible, ¿no? Lo conozco por experiencia, porque en ningún libro, en ningún taller, en ningún
video a mí me ha sanado, pero todos esos me han orientado y han sido parte importante de mi sanación. Entonces sí, hay talleres muy buenos, pero lo que yo más te recomiendo es hablar con un profesional que te pueda acompañar semana tras semana, y entre más colaboración hay de tu parte, entre más buena educación tienes, va a haber más apertura para las técnicas, para las herramientas, va a surgir también más valor para sentir y más pronta va a ser tu sanación. ¿Cuánto dure? No lo sabemos porque es un misterio, cada persona es diferente, cada terapeuta es diferente, entonces es importante que tú tengas esto en cuenta, que si escoges un terapeuta, que ese terapeuta te brinde a ti confianza, que tú conectes con él, eso es muy importante. El doctor Gabor Mate dice, lo más importante es que tengamos a alguien que sepa trabajar con personas, con seres humanos. Pero el terapeuta que fue seguro para mí, posiblemente no lo es para ti, porque todos conectamos con personas diferentes. Así que espero que este video haya despertado en ti las sensaciones de esperanza, que te des cuenta que allá afuera sí hay una buena ayuda, que pongas atención que adentro de ti posiblemente hay algo que necesita atención y que por muchos años no se le ha puesto. Que no te dé miedo esto, sino que te motive a buscar ayuda. Sí, toma valor hacer eso. Toma valor ir con una persona, con un terapeuta, con alguien de tu confianza, hablar sobre el tema. Pero es necesario, sobre todo para que creas que tú, ¿verdad? Si estás soltero, pero si tienes esposa, que tú y tu esposa, y si tienes hijos, tú, tu esposa y tus hijos merecen una vida emocionalmente saludable, una vida sin traumas. Y esto hoy en día se puede hacer si trabajamos de una forma comprometida dentro de nosotros. Así que nuevamente espero que este video te haya ayudado un poquito a poder dar el siguiente paso que se te va a tocar a ti. Si es la primera vez que estás conmigo, te invito a que veas los videos anteriores de este mismo taller, y tenemos otros talleres. Te invito a que te suscribas al canal para que puedas continuar con nosotros en los siguientes videos que vamos a hacer, y te invitamos también a que lo compartas con alguien que tú piensas que le pueda ayudar esta información. Así que ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.